Muy bien, pues vamos a continuar con nuestros tutoriales. Qué bueno que están con nosotros en este proyecto para escribir mejor. Ya explicamos en el tutorial pasado esta complejidad de la sílaba. Estamos tratando el asunto de la tilde. Ya les dimos una lista de palabras que ustedes tenían que separar en sílabas, poder identificar la sílaba que suena más para ver si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, y entonces poder aplicar las reglas. Como he señalado, este trabajo no es fácil, sin embargo es el más importante, porque si no pueden ustedes separar una palabra en sílabas, no van a poder aplicar las reglas. Es decir, si ustedes saben que la palabra aguda es aquella cuya última sílaba suena más, pero no saben cuántas sílabas tiene una palabra y no saben cuál suena más, pues no se va a poder aplicar la regla. De tal manera que hagan un repaso para que ustedes puedan identificar en su lista de palabras. Si tienen alguna duda, mándenosla al canal y nosotros vamos a tratar de explicar. En la medida que ustedes nos hagan llegar sus dudas, nuestro trabajo va a ser un poco más claro, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es separar las palabras en sílabas. Una vez que ya separaron sus palabras en sílabas, ustedes deben de identificar cuál de estas sílabas suena más. Y una vez que ya lo hicieron, pues ya pudieron encontrar cuál es la sílaba que suena más. Entonces, lo que vamos a hacer es numerarlas, o en todo caso ubicarlas en qué lugar de la palabra está esta sílaba, para poder clasificar nuestras palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Es importante señalar que a partir de que las palabras tienen más de una sílaba, una de estas sílabas va a sonar más. Es decir, todas las palabras con más de una sílaba, con dos o más, serán graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, porque una de sus sílabas va a sonar más fuerte. Ya expliqué también, o les he comentado, que si es una palabra muy larga o si es una palabra compuesta, va a tener dos sílabas fuertes y en ocasiones va a ser un poco complicado, pero vamos a tratar de explicárselos para que ustedes lo hagan también con sus ejercicios. Recuerden, seguramente la mayoría lo sabe, cuando la última sílaba de una palabra suena más, esta palabra va a ser aguda. Cuando la penúltima sílaba de la palabra es la que suena más, la palabra va a ser grave. Cuando la antepenúltima sílaba es la que suena más, la palabra va a ser esdrújula. Y si la sílaba que suena más va más allá de la antepenúltima, será sobreesdrújula. Una vez que nosotros tenemos esta clasificación, ya vamos a poder aplicar las reglas, que también son demasiado sencillas y son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el contexto en el cual se le va a poner tilde a una palabra aguda, no se le va a poner tilde a la palabra grave. Y así, en el contexto en el cual se le pone tilde a la palabra grave, no se le va a poner tilde a la palabra aguda. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas no tienen problema porque en todos los casos van a llevar tilde. Entonces, si ya tenemos una palabra que es aguda, la regla es sencilla. Vamos a ponerles tilde si termina en vocal, en N o en S. Por ejemplo, la palabra corazón termina en N y va a llevar su tilde en la O. A diferencia de las palabras graves, que llevarán tilde solo en aquellos casos en que no terminen en vocal, en N ni en S, ¿no? Nosotros tenemos que identificar que nuestra palabra sea grave, y una vez que identificamos que no termina en vocal N o en S, va a llevar su propia tilde. Sin embargo, como señalo, estas son las reglas generales y pareciera que será fácil, pero no lo es tanto porque tenemos 4 excepciones a estas reglas. Estas 4 excepciones quiere decir que se van a aplicar en todos los casos y que van a estar en primer lugar. Y si encontramos que podría aplicarse una regla, vamos a dejar de aplicarla porque la excepción es más fuerte. Y la primera excepción es cuando nosotros tenemos una vocal débil que hace su propia sílaba. Por ejemplo, la palabra maíz. La palabra maíz es una palabra que se compone de 2 sílabas, maíz. En este caso, la I llevaría tilde porque se está separando de la A. Tenemos otro ejemplo con la palabra
egoísmo. Si la palabra egoísmo tuviera menos sílabas, sonaría algo parecido como egoísmo, egoísmo, pero no es egoísmo, es egoísmo. La palabra país, cuando nosotros tenemos la palabra país, la I se separa de la A también. Si no se separara de la A, sería algo así como país, que también es otra palabra que existe, que son muchos país. Esa sería la primera excepción. Cada vez que ustedes encuentren una vocal débil junto a una vocal fuerte, tendrían que preguntarse si hacen una sílaba o si hacen dos sílabas. Y si si la vocal débil hace su sílaba, va a llevar tilde en todos los casos. Otra excepción es cuando tenemos adverbios que terminan en mente. Son muchísimos en español: felizmente, tristemente, alegremente, dulcemente. En este caso, cuando tenemos estos adverbios, lo que vamos a hacer es separar la palabra raíz del sufijo mente. Por ejemplo, tenemos la palabra feliz. En esta palabra feliz vamos a dividirla en sílabas: feliz, y vamos a identificar si es aguda, grave o esdrújula. Feliz, que es una palabra aguda. Si fuera grave sería feliz, ¿no? Pero es feliz, pero termina en Z. Entonces esta palabra no llevaría tilde, feliz. Felizmente tampoco lleva tilde. Entonces en todos los casos, alegre, vamos a separarla en sílabas: alegre. Y como termina en vocal, no lleva tilde. Alegremente tampoco llevaría. Entonces, es la segunda excepción. La tercera excepción es un poco más rara, pero es cuando tenemos dos palabras que ordinariamente no van juntas, como físico-química. Entonces, la primera palabra va a perder su tilde, o no se le va a poner, pues, y solamente le va a conservar la segunda palabra. Son pocas palabras compuestas, o son pocas palabras unidas, porque muchas otras palabras compuestas se comportan como una sola palabra, y son muchas también en español, como paraguas, como sacapuntas, ¿no? Como mesabanco. Todas estas palabras son palabras compuestas, pero es una sola palabra, a diferencia de físico-químico, por ejemplo, ¿no? O teórico-práctico. Entonces son muy pocas. Y la última excepción es muy rara también, cuando tenemos un verbo y ese verbo lleva tilde en razón del tiempo verbal en el cual se encuentra. Por ejemplo, cayó, se cayó. En español es más o menos común que nosotros podamos ponerle a un verbo un pronombre enclítico, que es decir, que se le une al final. Es un poco raro, pero lo usamos de manera ordinaria. Traer, tráelo, cómetelo, súbete, bájate, despiértate. Entonces, junto al verbo despertar viene un pronombre, te, ¿no? Entonces, cuando el verbo está en pasado y tiene un pronombre enclítico, va a conservar su tilde. Por ejemplo, cayóse, despertóse, levantóse, quemólo, quemóla. Es muy raro y en general aparece mucho todavía en algunos encabezados de periódicos. Entonces, con esto terminaríamos esta parte del acento normativo. Todo lo que ustedes tienen que saber lo tienen ahí. Su lista de palabras, separarlas en sílabas, encontrar la sílaba más fuerte, ver si hay una vocal débil, saber si son palabras compuestas, si es un adverbio que termina en mente, o bien si es un tiempo verbal. Y con esto ustedes podrían escribir desde ahora en adelante, haciendo los ejercicios, por supuesto, prácticamente todas las palabras que existen en el español, que algunos podrán decir: yo solo uso 200 palabras al día, o conozco 500 palabras, o conozco 2000 palabras, o un diccionario que puede tener 60,000 palabras, 80,000 palabras en español. Todas las palabras las van a poder escribir con propiedad, excepto aquellas que tienen acento diacrítico o las que tienen acento enfático, que son tema de nuestro siguiente tutorial. Cualquier duda, escríbanos aquí al canal, con gusto les trataremos de dar respuesta.